Buenas tardes compañeros, hoy quiero exponerles el siguiente tema en cuestión relacionado con el perfil ético docente y los retos vigentes en el escenario educativo. Es importante identificar entonces que la educación es vista en el mundo como el principal elemento para el desarrollo de las naciones. Y aunque este propósito no se vea reflejado inmediatamente, digamos que se reconoce que es gracias a la misma donde se logran perfilar nuevos procesos sociales a lo largo del tiempo, que contribuyen al desarrollo de las dinámicas socioculturales, permitiendo, entre otras cosas, por ejemplo, mejorar la economía, mitigar las necesidades del pueblo, posibilitar el desarrollo investigativo de la innovación y promover pues mejoradas prácticas ciudadanas que se basan en principios éticos y morales del mismo. Por ende, digamos que se puede reconocer entonces este como un elemento que posibilita el ascenso social. Podríamos evocar que la labor de educar es una función de diferentes agentes inmersos en la sociedad, como lo son entonces los medios, la cultura, la familia y hasta la misma comunidad. No obstante, en esta exposición se desarrollará o nos centraremos específicamente en el perfil ético del docente, una mirada del perfil ético del docente como uno de los agentes que representa inminentemente la labor educativa en el escenario escolar, ¿cierto? Un perfil ético docente visto entonces desde el ser, desde el saber y desde el saber hacer. Mm, Entonces, continuando, eh, podríamos entonces decir que cuando Colombia dio inicio a su sistema educativo por allá en el siglo XIX, el Banco Mundial referencia incluso que pocas personas tenían el incentivo de educarse para ser docentes, debido a que a esto se les pagaba pues muy mal e impuntualmente y en muchos casos no era una profesión reconocida por la sociedad misma, lo que contribuyó inicialmente entonces a la falta de maestros idóneos, lo cual se tradujo entonces a una mala calidad de la educación. Este dato específicamente lo ofrece el Banco Nacional de la República en un informe donde se titula especialmente Borradores de Economía, surgimiento de la educación en la República Colombiana, con un cuestionamiento amplio relacionado con en qué está fallando entonces Colombia. Lo anterior entonces podríamos interpretarlo de muchas maneras, específicamente si lo asociamos con un común elemento que circula hoy por hoy en diferentes contextos como expresión categórica, que es la docencia como un refugio de quienes no logran ubicarse en otros perfiles laborales. Pero sería irresponsable tildar o desdibujar la relevancia de la labor del docente, si solo lo pensamos entonces como profesión que permite, por ejemplo, con una vinculación laboral con el Estado, generar una mínima estabilidad económica para quienes desempeñan entonces este perfil. Aunque hoy la docencia pues no está alejada de las crudas realidades salariales, todo hay que decirlo, esta sí se ha configurado como un perfil que desde sus acciones podría contribuir en la solución o la mitigación pues de las necesidades de la sociedad y que por consiguiente otras profesiones o procesos no logran resolver. Es una labor que sustenta entonces en cierto grado todas las características por las que se define una profesión específicamente. Por consiguiente entonces y gracias a la descentralización de la educación podríamos entonces identificar que se percibe entonces un incremento de los profesionales formados para ejercer como docentes, que ya no solamente están buscando entonces intervenir en la educación pública, reconocida entonces como universidades, colegios o escuelas, sino también entonces que ésta se está trasladando a otras esferas como las privadas, las empresariales o los gremios de salud, mitigando o fortaleciendo entonces elementos sustanciales en el contexto específico. Podríamos entonces pensar que la educación está enmarcada en unos elementos fundamentales, sin importar si es educación formal, si es educación informal o educación adquirida en el recorrido pues, de la vida misma, o lo que denominamos o escuchamos por ahí comúnmente como la universidad de la calle, donde entonces aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a vivir juntos y aprender a ser son elementos que el docente desde su accionar puede promover en sus estudiantes. Mm, pero promover entonces a sus estudiantes. Así pues, al pensar en esta profesión del docente, se hace necesario cuestionarse entonces sobre el perfil ético del mismo, que permita soportar estas arduas responsabilidades delegadas a la labor, reconociendo entonces que el saber está enmarcado por la cultura
y cada contexto elige o requiere cierto tipo de pretensiones formativas. De allí entonces que el perfil docente es en consecuencia un sinnúmero de acciones que se configura según la zona, la población, las necesidades o los intereses, que responde entonces a unas necesidades o características contextuales. No obstante, aún reconociendo la diversidad de contextos, el proceso formativo que lidera el docente sí podría entonces, ¿qué digo yo? O sea, podría entonces enmarcarse en un perfil que contiene, entre otras cosas, unas competencias que son funcionales, otras comportamentales, tal como lo define el Ministerio de Educación Nacional, en un texto donde, si no estoy mal, es un texto que evoca la contratación de los docentes y dice entonces el perfil del educador que se espera entonces es el de un profesional con una formación en valores, conocimientos y competencias y en la utilización de buenas prácticas en la enseñanza de las disciplinas a su cargo, en los niveles educativos para los cuales este entonces está siendo formado. Una cita o una frase puntual que no está muy desactualizada, pues si se reconoce que esta fue constituida en el 2016. Desde esta mirada, sí podríamos entonces eh, identificar que el perfil ético del docente está pensado como elemento fundamental para que la educación incentive la creatividad y el compromiso social, siendo estos entonces unos retos vigentes. Por consiguiente, estas características que favorecen el desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes sí podrían sintetizarse en aspectos como la claridad al definir las metas de alcance para sus estudiantes, cuando hablamos de planeación, por ejemplo, conocimientos específicos de su área de saber, relación saludable con su entorno basada en la comprensión, el respeto y la tolerancia para la diferencia, agudizando dentro de su ejercicio docente entonces la mirada ante las necesidades o las actitudes de sus estudiantes, las prácticas de comunicación asertiva con los mismos, incluyendo también a sus compañeros, a los padres de familia, y en especial un elemento fundamental que he reconocido dentro de mi labor como docente de escuela nueva y es la empatía con los estudiantes, con la comunidad que permite pues ejecutar mejoradas acciones. Podríamos ver entonces que la ley 115 de 1994 postula diversos elementos que pretenden dibujar la importancia del perfil docente como un promotor de la sociedad, donde se exige, entre otras cosas, la importancia del mejoramiento profesional, ¿cierto? Dado la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad, ¿cierto? Ahí incluyen entonces a los docentes, idoneidad que está relacionado con lo moral, con lo ético, con lo pedagógico y con lo profesional, pidiéndole también al docente ser idóneo para contribuir en la formación ética y moral de las personas que están a su cargo, ¿cierto? Eh, pues, ¿qué podría entonces yo decir en este punto? Entonces, en el 2013, una doctora en ciencias políticas llamada Judith Pérez postula en un artículo denominado Ética profesional en la educación superior dos posiciones relevantes que nos permiten pues continuar construyendo un perfil ético del docente. Esto se los cuento como un punto de experiencia, dado que ella centra la mirada en las buenas prácticas éticas de los docentes, reconocidos estos como colectivos, pero también en las prácticas docentes que no son tan buenas, ¿cierto? Mm, Llegando pues como a ciertas conclusiones muy puntuales donde identifica que el perfil del docente está acompañado también del apoyo de sus, valga la redundancia, el apoyo de sus compañeros, donde algunos lo que se convierten son en personas que limitan un poco, que coartan un poco esas ideas que gestan los docentes que se cuestionan, los docentes que están en constante movilidad pues de sus prácticas pedagógicas, lo que podríamos entonces identificar que hoy por hoy la calidad del docente está enmarcada en este conocimiento científico, en ese conocimiento ético, pero también en esas habilidades socioemocionales que tiene, asuntos que se reflejan puntualmente en los mismos estudiantes desde las buenas prácticas. Retos actuales, la innovación, las competencias ciudadanas, el componente ambiental, que se permiten pues a su vez posicionar hoy por hoy como unas necesidades que se enmarcan en el contexto o escenario global.
Muchísimas gracias, espero que esto sea pues valioso para la dinámica del curso. Agradezco especialmente al profesor por sus enseñanzas, por su método y a mis compañeros por haber tenido la voluntad de escucharme desde la distancia, pero especialmente de compartir conmigo estos 3 semestres de formación que ofrece pues la maestría, dado pues ya que este es el último curso donde estamos presencialmente hablando, ¿cierto? Entonces, bueno, un fuerte abrazo, espero esto haya cumplido pues con los parámetros establecidos por el profe. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.